luz, ilumínanos. Bienvenidos, bienvenidos a su clase de Biblia en tu casa. Recuerda, estamos en la tabla cronológica de los acontecimientos que dieron origen al Antiguo Testamento. Empezamos primero con la vocación de Abraham. ¿Recuerdas? Dios llama a Abraham para hacerse un pueblo que lo ame, que lo adore, que lo obedezca, y para que este pueblo dé a conocer al Dios de la vida, a Dios Yahvé, al Dios de los dioses. ¿Recuerdas el nombre de Dios en chino? El nombre de Dios en chino es Don Chingón. Y el pueblo de Israel lo entendió muy bien, sobre todo Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Y Dios les dio la tierra prometida. Tuvieron que pasar muchas cosas. A Moisés, el Éxodo, la alianza, todo esto lo puedes leer en el libro del Génesis a partir del capítulo 12. El capítulo de Moisés están en el libro del Éxodo, capítulos del 1 al 20. Luego ya muere Moisés y conquista la tierra prometida, y el que conquista la tierra prometida es Josué. Y Dios en el libro de Josué capítulo 1 le dice: no te desvíes de mis mandatos ni a izquierda ni a derecha, obedécelos y siempre te voy a acompañar. Pero el pueblo va creciendo y viene un periodo que llamamos el periodo de los jueces. Estamos entre el año 1200 y 1100 antes de Cristo. Ahí la tradición es oral. Todo esto que te estoy contando se fue transmitiendo de padres a hijos. En el periodo de los jueces, al pueblo se le olvidó adorar a Dios. Al pueblo se le olvidó adorar a Dios, y les empezaron a tener calamidades, y de repente se cortaban del Dios de sus padres y le gritaban a Dios, y Dios les mandaba un juez. Este juez lo que hacía era organizar a las tribus, y iban y peleaban y se defendían y les iba bien. Había jueces que duraron 40 años, 80 años o 20 años. Y mientras este juez vivía, la gente obedecía a Dios, cumplía los mandamientos, pero moría y volvían a lo mismo. La hecatombe que vino a vivir el pueblo de Israel es que en el año 1000 más o menos antes de Cristo, el pueblo de Israel pide un rey, pide tener un rey. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel peleaba contra sus contrincantes cuando venían a atacarlos con lo que podían. Agarraban hasta la cazuela para irse a defender, pero siempre salían avantes, ganadores, porque Dios estaba con ellos. Pero ellos se enamoran de la forma de pelear de los filisteos, de los amonitas, de todos ellos, porque tenían bien organizado su ejército. Todos iban bien uniformaditos, todos cantando la misma canción, todos. Y el pueblo de Israel quiere tener un rey. El profeta Samuel se enoja, y Dios le dice: dale su rey, no es contigo el pleito, es conmigo el pleito. Y Dios les da unas pautas, y el pueblo de Israel dice: no le hace que nos quiten a nuestras mujeres, no le hace que nos quiten nuestras propiedades, nosotros queremos un rey. El rey que es elegido se llama el rey Saúl. El rey Saúl a los primeros años fue obediente a Dios, pero ya luego con el poder empezó a hacer lo que él quiso. Y empezó a tener contrariedades, ya no ganaba ni nada. Y llega un momento en que en el pueblo filisteo surge un hombre, a lo mejor tú lo conoces, un cuate grandote, gigante, que se llamaba Goliat. Y Goliat reta al rey Saúl a que le mande su mejor guerrero. Y estaba ahí Saúl. No sabía qué hacer. Y David estaba chiquillo, 14, 15 años, y le dice: yo voy y me aviento un tiro con ese cuate, si voy en el nombre de Dios. Y Saúl dice: bueno, pues órale. Echan la carne a los leones, siempre a los más tontos los echan adelante, pero lo bueno que el rey David iba en nombre de Dios. Pues ya le ponen, le dan la espada del rey Saúl, le dan su armadura, pero no sirvió. Y David agarra unas piedras, y con unas piedras mata a Goliat. Y ahí empieza la monarquía de Israel a triunfar.
el rey Saúl empieza a tener envidia del rey, del rey David y lo empieza a perseguir, le empieza a hacer muchas cosas y el rey David siempre se mantiene obediente al rey Saúl. Y ya muere Saúl, sube al trono David, ahora sí es un solo pueblo. David hace una cosa que es malo en los ojos de Dios y luego su hijo Salomón lo sucede en el trono. Salomón hace lo que es malo a los ojos de Dios y te invito a leer Primera de Reyes capítulo 11 versículos de 9 al 13, yo te lo voy a compartir, dice: entonces el Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se apartó del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y justamente le había ordenado no ir detrás de otros dioses, pero Salomón no observó el mandato del Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón: ya que ha sucedido esto contigo y no has guardado mi alianza y mis leyes que yo te he ordenado, te arrancaré el reino definitivamente y se lo daré a un servidor tuyo. Sin embargo, no lo haré en vida tuya por consideración a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu por consideración a tu padre David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios le promete al rey David, puedes leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dios le promete al rey David, porque empezó a obedecerlo, empezó a vivir como él quería, que uno de sus descendientes estaría con él presente por toda la eternidad. Nosotros ya sabemos que es Jesús nuestro Señor. Es una prefiguración del Señor Jesús en toda la eternidad. Por eso Jesús es del linaje del rey David. Pero pues pasa todas estas cosas y viene el cisma. El rey Salomón hizo lo malo a los ojos de Dios y el cisma viene en el año 931 antes de Cristo. Lo pueden leer, primer libro de los Reyes, capítulo 11, capítulo 12. ¿Qué pasa en este momento? Cuando muere el rey Salomón, Salomón le cargó mucho la mano a 10 tribus, que eran los de las tribus del norte, que eran de Samaria hasta todo el norte hasta Galilea. Y a ellos les cobraban muchos impuestos. Muere el rey Salomón, a su hijo Roboam, que es el que lo sucede, mandan un grupo para que hablen con el nuevo rey, para que los trate mejor, para que ya no les cobre impuestos. El rey Roboam no sabe qué hacer y va y consulta a los ancianos del pueblo, y los ancianos le dicen: sí, tu papá les cargó la mano, trátalos mejor, porque si no, pues ya van a estar desagusto. Y luego va con sus amigos, a los que les había dado la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, y los otros le dijeron: no, si no ya no vamos a tener entradas. Todo esto te lo estoy diciendo porque estoy leyendo la Sagrada Escritura contemplada. La Sagrada Escritura debes de contemplar, debes leer entre líneas. Para eso estamos haciendo nuestro curso. Y pues sus amigos del rey Roboam dicen que no, que les cargue la mano más dura. Y el rey Roboam va y les dice esto: los del lado del norte le dicen: córtala, mi chavo, nosotros ya no queremos nada contigo, ya no somos de tu reino. Y se apartan, y estas 10 tribus del lado del norte tienen a un rey que se llama Jeroboam. Todo el pueblo hebreo iba de perdido una vez al año a llevar sus ofrendas al templo de Jerusalén. Recuerden, el lado del reino del sur, donde se quedó el rey Roboam, pues es donde estaba el templo, y la gente venía y llevaba sus ofrendas y todo. Y el rey Jeroboam dice: Chihuahua, me estoy quedando sin entradas, no está cayendo nada para mantener el reino. Y lo que hace este hombre, Jeroboam, es hacer un templo, pero no hizo el templo como a Dios le gustaba, como lo hizo el rey Salomón, que los levitas eran los que iban a servir en el templo, que los sacerdotes hijos de Aarón eran los que iban a oficiar. Pero Jeroboam hace dos templos, uno en Samaria y otro en Betel, y hace estos 2 templos,
y pues ya la gente no va, pero todo esto es un sincretismo. Empiezan a adorar a Baal, empiezan a adorar al becerro de oro, empiezan a adorar a los astartés. Y a Dios no le gusta que adoremos otros dioses, porque Dios es un Dios celoso. Y nos lo dice en Éxodo 20. Dice, con quien cumple mis mandamientos yo soy magnánimo hasta la 1000ª generación, pero quien no los cumple, yo lo castigo a la 3ª o 4ª generación. Pues pasa esto y viene el cisma en el año 931. Y el reino del norte desaparece completamente. Puedes leer segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 40. Acuérdate, dice el profesor Arturo Sayula en una clase, nos decía que el que avisa no es traidor. Si Dios nos está diciendo, tienes que hacer esto porque te va a pasar esto, pues ¿qué más queremos? Si Dios nos dice, mira, si te vas por ese camino, te va a ir mal. Y eso fue lo que le pasó al reino del norte. Lo desapareció completamente, se lo llevaron a Asiria, un imperio de aquella época, y pues desaparecieron y viene la destrucción en el año 721, 150 años duró el reinado del reino del norte. Todos los reyes que vienen en el segundo libro de los Reyes nos dice que los del lado del norte hicieron lo malo a los ojos de Dios. ¿Qué es hacer lo malo a los ojos de Dios? Te preguntarás, hermano y hermana. Pues no cumplir sus mandamientos, no seguir sus lineamientos. El Señor nos dice, te pinto una raya y vete por ella y vas a llegar seguro a tu destino. Pero los seres humanos nos hacemos como mi nieto Ismael. Mira, mi nieto Ismael ahorita ya en 2-3 días cumple 2 años, y cuando tenía 1 año no me soltaba de la mano, siempre iba de la mano conmigo. Ahora que ya va a cumplir 2 años, lo agarro de la mano y se me suelta y empieza a caminar a prisa, prisa, prisa. Y precisamente es la actitud de nosotros, que ya nos sentimos así, que ya nos sentimos que las podemos todas. Y eso le pasó al reino del norte, se olvidaron de Dios. Y luego más adelante, en el año 587, el reino del sur, ¿te acuerdas? Nomás quedaron 2 tribus. Viene un imperio que se llama el Imperio de Babilonia, y los del reino del sur hicieron también lo malo a los ojos de Dios, empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a hacer ellos sus propias normas y preceptos. Viene un rey que se llama el rey Josías, y él intenta que la gente vuelva al camino, a leer la palabra de Dios, todo esto, pero no lo hicieron. Y viene la destrucción del reino del sur. Todo esto lo puedes leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, y en el profeta Ezequiel, capítulo 1 al capítulo 24. Duran 50 años, los del reino del norte no retornaron a su tierra, desaparecieron completamente, unas cuantas familias se salvaron, y fueron y se refugiaron en el reino del sur, y ahí estuvieron hasta el año 587, cuando el pueblo cae en la desgracia por no obedecer la ley de Dios. Y como te decía, que nos dice el maestro Arturo Sayula, el que avisa no es traidor. Y Dios le avisó a su pueblo. Y no cumplió los mandamientos. Y es tan fácil, hermano y hermana, cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Recuerda, si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, Dios sigue siendo Dios. Pero tú no tienes las prerrogativas de la alianza, las garantías de la alianza con Dios. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, Él va a estar ahí para ti siempre. Si tú juras el nombre de Dios en vano, Él sigue siendo Dios, pero la desgracia cae en tu vida. Si tú no santificas las fiestas, que para nosotros ya en la actualidad es ir a misa, y ahorita por la pandemia no podemos ir, pero ya llegarán los días que podamos ir. Hay que cumplir, ahorita por eso estamos estudiando la Sagrada Escritura. Si tú no honras a tu papá y a tu mamá, Dios sigue siendo Dios, pero la desgracia viene para ti. El 4.º mandamiento es el único que tiene una garantía que te dice que vas a vivir larga vida. Y yo lo veo en la vida de mi abuela materna.
paz descanse, Felicitas Rivera. Ella cuidó a su madre, a su padre, cuidó a su suegra, hasta que murió. Y mira, mi abuela vivió hasta los 94 años. Y si te fijas, todos nuestros viejitos es porque han tratado bien a sus papás. Y ahorita nuestra juventud no trata bien a sus papás. No, a veces en muchos hogares no les hacen ni caso. Y pues luego vienen las desgracias. Y por eso nosotros debemos de cumplir la ley del Señor. Y acuérdate, estamos en la destrucción del reino del sur. Luego pasan 50 años, del año 587 al año 538, el pueblo de Israel está esclavo en Babilonia. Pero Dios favorece al pueblo de Israel. ¿Por qué lo favorece? Porque Dios, cuando dice algo, lo cumple. Dios siempre es fiel. Y mira, hermano y hermana, este pueblo de Israel entiende que Dios no tuvo la culpa de lo que le pasó a él. Por lo regular, todos los seres humanos le echamos la culpa al otro, al de al lado, y nunca asumimos nuestro pecado, nuestra falta. Y el pueblo de Israel, en estos 50 años que estuvo en el destierro, entendieron que les quitaron su tierra no porque Dios fuera malo, sino porque ellos no cumplieron el mandato de Dios. Pues pasan estos 50 años y lo que empieza a hacer el pueblo de Israel, querido hermano y hermana, ahorita que no tenemos Eucaristía para ir nosotros más que por el Facebook o por la televisión, mira, hermano y hermana, ellos empezaron a agarrar la Sagrada Escritura y empezaron a leerla, a contemplarla y a vivirla. Y entonces Dios se compadece de su pueblo. ¿Por qué? Porque para que Dios nos dé, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Si tú quieres, hermano y hermana, tener éxito en la vida, lee la Biblia, medítala y vívela. ¿Cómo vivir la palabra de Dios? Muy fácil, muy sencillo. Primero, reconoce tus debilidades, pero también reconoce tus fortalezas. Y tus fortalezas ponlas al servicio del otro. Y entonces Dios te empieza a dar, a dar, a dar y a dar. Porque así es Dios. Dice el profesor Juan López Vergara, doctor en Sagradas Escrituras, que a Dios nadie le gana en generosidad. Si tú eres generoso, Dios te da siempre más. Al 100 por 1, no se te olvide. Pues estos 50 años el pueblo de Israel en Babilonia empiezan a escudriñar la Sagrada Escritura y vuelta y vuelta y vuelta y a cumplir sus mandamientos. Y Dios se apiada de este pueblo y se regresan a su tierra. Después de Nabucodonosor, un rey sanguinario, que fue el que le quitó su reino al pueblo de Dios, a los hebreos, viene un rey que se llama el rey Darío. Y este rey Darío adoraba a un Dios que le decían el Dios de los cielos. En esta época de estos 50 años, el pueblo de Dios ya no se animaba a nombrar a Dios por su nombre, sino que le decían el Dios de los cielos. Viene la época de Esdras y Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Y un día Nehemías está muy triste. Espero que no me haya equivocado. Si no es Nehemías, es Esdras. Dice mi mamá que si no es Chana es Juana. Ya tú cuando leas el libro de Esdras y el libro de Nehemías, me puedes mandar un correo al caminante-memo@yahoo.com.mx y me dice, Memo se equivocó, pero yo creo que es Nehemías. Y se pone muy triste y el rey Darío le dice, ¿qué tienes, Nehemías? ¿Por qué estás tan triste? Esto viene en el libro, ¿sale? En la Sagrada Escritura. Y Nehemías le dice, es que me llegaron unas noticias que el templo de nuestro Dios está destruido, la ciudad santa está destruida. Y el rey Darío le dice, ¿cómo se llama tu Dios? Y vean, diosidencias, coincidencias, como lo quieras llamar, la providencia divina. Le dice, el Dios de los cielos. Y nomás abre los ojotes el rey Darío y dice, ¡wow! Yo también le voy a ese Dios. Aquí tienes mi tarjeta de crédito y mi NIP. Aquí tienes mi chequera, aquí tienes todo lo que ocupes y ve y levanta tu templo y vas a ofrecer un sacrificio por mi familia en la mañana y en la noche.
y vean la providencia divina. Después de leer la Sagrada Escritura, de meditarla, de empezarla a poner en práctica, al pueblo de Israel, Dios le regresa a su pueblo. Estamos en el año 538, al año 350, fueron más de 150 años que el pueblo duró. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Pero lo reconstruyeron porque todo es gracia, todo es don de Dios. Luego ya que el pueblo de Israel tiene una pequeña independencia, viene un rey que se llama Alejandro Magno, y él empieza a conquistar Europa, Asia, África, y también llega al reino de Israel y les ordena que adoren al dios Zeus. El pueblo de Israel se resiste, pero otros no, otros batean para los dos lados. Batear para los dos lados es: amo a Dios, amo al mundo, amo al demonio. No estoy definido. Y así a mucha gente nos pasa a veces. Ratitos con el diablo, ratitos con Dios, ratitos no, es tomar la determinación determinante de seguir a Cristo. Y en esa época del dominio griego, ponen una estatua en el santuario de Jerusalén, y los hacían que adoraran, y luego ya se podían meter a adorar a Yahvé. Ahí surge una familia que se llama la familia de los Macabeos. Y ellos empiezan a hacer resistencia, y pues se rebelan contra el reino Seleucida, y dejan sus comodidades y empiezan a cumplir la ley de Dios. Y Dios, al ver esto, le regresa la paz al pueblo israelita. Estamos del año 350 al 150 desde Cristo. En esta época es cuando surge la historia cronista. Del año 150 al 163 a.C., todo esto lo puede leer el primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos. Hay una breve independencia y se escriben los libros sapienciales, los libros históricos y los libros edificantes. Y llega el año 63 y llega el Imperio Romano y se concluye el Antiguo Testamento, más o menos en el año 63 a.C. Ahí tienes cómo se formó cronológicamente la Sagrada Escritura. Y para leerla, para comprenderla, necesitamos estudiar, pero estudiar y orar. Orar y estudiar. No se te olvide, querido hermano y hermana. Cualquier comentario, cualquier duda que te surjan de esta charla, de esta clase, puedes mandarme un mensaje al WhatsApp 33 12 76 30 11, y ahí yo te contesto. Que Dios te bendiga y Dios te ayude. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparo nos va el Señor. Bye.